No te preocupes, dulzura. Deja que yo proteja a Israel ahora. Comencemos de lleno con este análisis, porque el material que vamos a desempacar hoy es verdaderamente fascinante. Vamos a examinar, de manera totalmente neutral y objetiva, un documento que propone una secuencia profética bíblica súper específica. Es un documento que básicamente conecta los puntos entre un potencial declive financiero de los Estados Unidos y un futuro y definitivo acuerdo de paz en el Medio Oriente. A ver, el texto en el que nos basamos hoy entra de lleno en la categoría de la escatología. Para quienes no estén familiarizados con el término, es básicamente el estudio teológico de los eventos del fin de los tiempos. Y lo interesante aquí es que el autor se basa exclusivamente en las Escrituras para trazar una hoja de ruta de 9 pasos. Lo que hace que todo este análisis sea tan intrigante, casi como un rompecabezas gigante, es cómo entrelaza la geopolítica moderna, cosas que leemos en las noticias todos los días, con profecías que tienen miles de años de antigüedad. El argumento central es que la vulnerabilidad militar y económica prepara el escenario absolutamente perfecto para un evento profético masivo. Quienes siguen de cerca el panorama global van a encontrar aquí una estructura muy meticulosa que intenta explicar el comportamiento de las naciones a través de una lente puramente bíblica. Así que prepárense, porque es un viaje profundo. Para no perdernos en un tema que tiene tantas partes móviles, esta agenda nos va a servir como un mapa. Vamos a pasar por 4 fases. Primero, el vacío de poder geopolítico. Segundo, el falso pacto de paz. Tercero, la traición a mitad de la tribulación. Y cuarto, la resolución profética final. Así que vamos directo al primer punto. Sección 1. El vacío de poder geopolítico. El punto de partida de toda esta secuencia. Bueno, para empezar, el estudio enmarca el posible declive económico y geopolítico de Norteamérica como el gran problema fundamental, el gatillo que pone en marcha todo el reloj profético. Ahora, el autor aclara algo importante. Las Escrituras nunca nombran directamente a esta nación. Pero, y aquí está el detalle, sí describen un entorno futuro que coincide a la perfección con lo que ocurriría si el mayor aliado moderno de Israel perdiera de pronto su capacidad de influencia y protección mundial. Y esto nos lleva a un principio económico fascinante basado en Proverbios 22, versículo 7. El documento argumenta que esta no es solo una buena frase, sino una ley económica divina y universal. La palabra siervo en este texto proviene del hebreo eved, que literalmente implica estar atado, amarrado u obligado a otro. Es pura lógica. Una nación que se convierte en sierva de sus prestamistas simplemente pierde la libertad. Pierde la capacidad de proyectar fuerza militar o de defender a sus aliados porque, sus decisiones estratégicas ahora están ahorcadas por su propia catástrofe fiscal. Y el autor nos recuerda que esto cumple con un patrón bíblico clarísimo. Lo vimos en imperios antiguos como Babilonia o Roma, ¿verdad? Grandes potencias que no fueron conquistadas primero desde afuera, sino que colapsaron desde adentro, aplastadas por su propio peso y su insolvencia. Es un punto de vista sumamente revelador. Entonces, según el texto, si imaginamos esta retirada de la influencia occidental, el resultado inmediato es que la nación de Israel queda completamente aislada y, por lo tanto, sumamente vulnerable. ¿Vulnerable ante quién? Pues ante una antigua confederación de naciones hostiles que la rodean. Esta lista que vemos aquí está extraída del Salmo 83. Tenemos a Edom, los ismaelitas, Moab, los filisteos, Tiro y Asiria. El autor detalla cómo estos nombres antiguos corresponden a territorios y naciones modernas que geográficamente forman una especie de anillo alrededor de Israel. Y estamos hablando de grupos que poseen una hostilidad generacional e ideológica muy profunda, cuyo objetivo explícito, según el texto, es eliminar la soberanía israelí. O sea, no es un conflicto nuevo. Históricamente, el documento sugiere que esta coalición ha sido contenida, pero no porque de repente se hayan enamorado de la idea de la paz. Para nada. Han sido contenidos por el enorme peso disuasorio, tanto militar como económico de Occidente. Es como una gran represa conteniendo el agua. Si quitas esa fuerza externa que mantiene el equilibrio, la represa se rompe y se crea un entorno de peligro existencial inminente para toda la región. Y claro, esto nos lleva a una encrucijada crítica. Si se elimina de la ecuación ese escudo diplomático y ese poder militar que tradicionalmente ha mantenido la estabilidad, queda un vacío gigantesco. Y como sabemos, la geopolítica aborrece el vacío. Siempre alguien va a querer ocuparlo. Entonces, la introducción de un líder global supercarismático, alguien que de repente aparece ofreciendo una solución aparentemente perfecta a una crisis imposible, es el siguiente paso lógico. Es el escenario ideal para que alguien entre y diga: yo tengo la solución. Pasamos entonces a la sección 2, el falso pacto de paz. Aquí es donde entra lo que el autor llama la solución
falsa. Todo esto gira en torno al que, según la fuente, es el versículo profético más trascendental en todas las escritoras cuando se habla de los últimos tiempos. El estudio identifica este versículo exacto, Daniel 9:27, como el evento que marca el inicio, el disparo de salida de los últimos 7 años de la historia humana. Ojo a la palabra semana aquí. En el lenguaje profético, una semana representa una unidad de 7 años, lo que los estudiosos llaman la 68ª semana de Daniel. Y lo que resulta súper interesante del análisis es que el gatillo que inicia esta cuenta regresiva final no es un rayo cayendo del cielo ni una acción directa de Dios. No, el autor argumenta que es una decisión humana. La trágica aceptación de una oferta de protección. Una oferta hecha por un poderoso líder mundial. Esa figura carismática que mencionábamos, comúnmente conocida en este ámbito de estudio como el anticristo. Ahora, si nos metemos a escarbar un poco en el texto hebreo original, encontramos algo que realmente cambia la perspectiva. La palabra que se traduce como confirmará viene de la raíz higbir. Esto es clave porque significa que no estamos hablando de un tratado diplomático informal. No es un apretón de enanos para la foto o un simple memorando. Es un acuerdo de seguridad regional forzado, totalmente vinculante. Higbir implica la autoridad de un garante que tiene el poder militar o político suficiente para literalmente obligar a todas las partes a cumplirlo al mismo tiempo. Además, el documento hace mucho hincapié en que la palabra hebrea para pacto usada aquí es berit, que es el acuerdo más solemne y sagrado posible en esa cultura. Y fíjense que este pacto se hace con muchos, o rabim en hebreo, lo que nos habla de una coalición inmensa de poderes regionales. Pero aquí viene el giro, el incentivo irresistible de este acuerdo. Según el texto, este pacto incluye las concesiones políticas y territoriales necesarias para nada más y nada menos reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Imagínense el nivel de poder necesario para lograr ese acuerdo hoy en día. Para entender por qué este engaño funciona tan bien, el autor hace una comparación histórica brillante. Al comparar ambas figuras en esta tabla vemos que el anticristo se presenta como una falsificación profética exacta de un personaje histórico, el rey Ciro. Si recordamos la historia antigua, Ciro de Persia fue el protector gentil que permitió al pueblo judío regresar a Jerusalén y reconstruir su templo original. Incluso, la Biblia lo llama pastor y ungido por Dios para ese propósito específico. Ambos, tanto Ciro como el anticristo, someten naciones y abren las puertas para la reconstrucción del templo. Es como un espejo. Pero la gran tragedia, y el documento subraya esto con mucha fuerza, es que este falso pastor actual utiliza toda esta arquitectura diplomática y esta fachada de Salvador para eventualmente profanar el templo. Transforma lo que parecía ser una provisión divina en una trampa absolutamente devastadora. El engaño es tan efectivo precisamente porque no parece un engaño. Imita a la perfección una verdad histórica muy arraigada. Y bueno, uno se pregunta, ¿por qué caerían en esta trampa? Basándose en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el documento explica la lógica psicológica y espiritual detrás de esta aceptación masiva. La idea es que el rechazo histórico del verdadero Mesías, quien según el texto vino sin buscar su propia gloria, sino la del Padre, dejó un inmenso vacío espiritual. A lo largo de 2000 años, las tradiciones y la historia han ido calibrando las expectativas de la gente. ¿Qué buscan ahora? Buscan un libertador puramente político, alguien militarmente fuerte, alguien que no llegue afirmando ser divino de entrada, sino un soberano, un genio nacional que reconstruya el templo, estabilice la economía y, sobre todo, traiga seguridad tangible. O sea, soluciones humanas para problemas humanos. Esto hace que, según el análisis, la recepción de este falso arquitecto de la paz sea proféticamente inevitable. Llega justo, pero justo, en el momento de mayor desesperación y vulnerabilidad geopolítica. Es la tormenta perfecta. Pero el texto va un paso más allá y afirma que esta aceptación a nivel mundial no es solo resultado de una buena campaña política o de astucia diplomática. Estará impulsada por algo mucho más profundo, algo que en griego se denomina energeien planes. Esto se traduce a menudo como un poder engañoso o una fuerte delusión. O sea, el autor señala que estamos hablando de una operación sobrenatural activa. Según el análisis de la segunda epístola a los tesalonicenses, se trata literalmente de un obrar de error muy poderoso, enviado como una especie de consecuencia judicial sobre quienes rechazaron la verdad original. Es como una ceguera inducida. Esto adormece a las naciones, envolviéndolas en una falsa sensación de tranquilidad y euforia, y prepara el escenario perfecto para un giro de los acontecimientos que nadie, absolutamente nadie ve venir. Y así llegamos a la sección 3, la traición a mitad de la tribulación.
el punto de quiebre donde todo se desmorona. Fíjense bien en esta línea de tiempo porque ilustra de manera clarísima el marco de esa famosa semana número 70 de Daniel que mencionamos antes. Todo comienza muy bien en el año 0 cuando se confirma el pacto de paz. Hay celebración, hay aparente seguridad. Pero el evento clave ocurre exactamente a la mitad, en la marca de los 3 años y medio. Y el texto es muy enfático en esto. No estamos hablando de un deterioro gradual de las relaciones diplomáticas. No es que poco a poco se empiezan a llevar mal. Es una reversión instantánea, de la noche a la mañana. En ese preciso momento ocurre lo que la profecía llama la abominación desoladora. Es ahí cuando toda la arquitectura de seguridad colapsa por completo y este garante del pacto, el que prometió paz, se quita la máscara y revela su verdadera naturaleza hostil. Literalmente, según la fuente, sentándose en ese templo recién reconstruido y exigiendo adoración absoluta. ¡Boom! Todo cambia. Para que entendamos la gravedad y el horror de este error de cálculo diplomático, el autor nos trae las palabras del profeta Isaías. El documento considera esto como una de las advertencias más crudas y devastadoras de todas las escrituras. Básicamente es un gran «se los dije». Subraya de manera dramática que lo que la nación consideraba un refugio, un paraguas de seguridad integral impenetrable, era en realidad un acuerdo con la fuerza misma de su destrucción. Es como firmar un seguro de vida con la misma persona que planea lastimarte. El pacto de aparente protección, construido sobre lo que el profeta llama un refugio de mentiras, es anulado por la intervención divina justo en ese punto medio. Y esto deja a la región completamente expuesta al azote desbordante que ilusamente pensaron haber evitado. Es un despertar brutal a la realidad. Y como si esto fuera poco, para imponer esta nueva y aterradora realidad a nivel mundial, el documento señala que surge una segunda figura clave. Está descrita en Apocalipsis 13 y se le conoce como el falso profeta. Lo que resulta alucinante de este perfil es cómo este personaje combina una apariencia totalmente inofensiva con un poder sumamente oscuro. El texto dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, proyecta una autoridad religiosa suave, familiar, pacífica, pero, ojo al detalle, habla como dragón, el lobo con piel de oveja en su máxima expresión. El texto afirma que la función principal de este individuo es autenticar y validar al líder político ante los ojos del mundo. ¿Y cómo lo hace? Mediante la realización de milagros genuinamente sobrenaturales, pero de origen oscuro. Se menciona específicamente su capacidad de hacer descender fuego del cielo. Y el autor nos dice, a ver, esto no es casualidad. Es una imitación fríamente calculada del antiguo milagro que hizo el profeta Elías en el Monte Carmelo. Está diseñada meticulosamente para engañar a una nación que ha sido entrenada por su propia historia para buscar y creer en señales y maravillas. Imagínense ver fuego cayendo del cielo en las noticias globales. La persuasión es total. Pero bueno, pasamos a la sección 4, resolución profética final. Porque afortunadamente la historia no termina con este engaño masivo. A pesar de esta imagen tan sombría que acabamos de describir, llena de traiciones políticas a nivel global, el material fuente nos da un giro hacia la esperanza. El estudio nos lleva al libro de Apocalipsis, capítulo 7, y pone sobre la mesa este número súper específico, 144,000. El argumento aquí es que un grupo compuesto por 12,000 hombres de cada una de las 12 tribus de Israel es sellado. Son marcados y preservados de manera sobrenatural a través de la peor parte de esta tribulación global. De hecho, el autor hace eco de un lenguaje muy similar al del Éxodo en el Antiguo Testamento, mencionando que son llevados y protegidos sobre alas de águila. Y esta preservación es absolutamente crucial para todo el análisis. ¿Por qué? Porque simboliza que el pueblo del pacto original no ha sido abandonado a su suerte. Demuestra que incluso en medio del caos y de las terribles consecuencias de ese falso acuerdo de paz, existe un plan de redención y protección operando en segundo plano, de forma simultánea. Según nos detalla el texto, toda esta gigantesca y milenaria secuencia alcanza su punto máximo, su cúspide absoluta, cuando ocurre algo espiritual. Se derrama un don divino doble, que está descrito en Zacarías capítulo 12. La frase en hebreo es Ruach Chen Wetachnunim, que se traduce bellamente como el espíritu de gracia y de oración o súplica. Representa 2 cosas, un favor inmerecido por un lado y una súplica desesperada por el otro. El documento argumenta que es exactamente en este momento crítico, cuando una ceguera espiritual y judicial que ha durado siglos simplemente se levanta, se desvanece. Y este derramamiento del espíritu conduce a algo profundamente emocional, un reconocimiento nacional inmenso, lleno de lágrimas y arrepentimiento, donde finalmente se reconoce la verdadera identidad del Cristo que regresa con poder.
Y es ese preciso evento el que viene a resolver, de una vez por todas, tanto el conflicto espiritual profundo como el monumental desastre geopolítico. A ver, vamos a tomar un respiro y unir todas estas piezas para ver la imagen completa, porque es mucha información. El documento postula que a un propósito divino, soberano y supremo utiliza absolutamente cada evento del tablero mundial para lograr este plan exacto. Paso 1. Vemos que el poder financiero y geopolítico occidental, específicamente la disuasión estadounidense, declina. Esto aísla a Israel militarmente frente a sus vecinos hostiles. Paso 2. Ante ese enorme vacío de poder, aparece un líder global que impone un pacto de paz de 7 años, un acuerdo tan poderoso que incluso permite la reconstrucción del templo en Jerusalén. Paso 3. Exactamente a los 3 años y medio, a la mitad del camino, ese pacto es traicionado, se rompe abruptamente y desencadena un periodo de gran persecución mundial. Y finalmente, paso 4. Una intervención divina directa y contundente culmina con el regreso de Cristo para preservar a ese remanente escogido y establecer una resolución y paz verdaderas y definitivas. Y según el autor, todo este engranaje se pone en movimiento por esa falta inicial de un poder disuasorio en el escenario mundial de la que hablamos al principio. Como hemos visto hoy a través de todo este análisis, se trata de una interpretación de los textos bíblicos estructuralmente compleja y profundamente detallada. Es fascinante cómo logra conectar indicadores económicos muy modernos, como la crisis de la deuda soberana, con antiguas alianzas regionales que datan de hace milenios, y finalmente con una arquitectura de engaño a escala global de proporciones casi épicas. Creo que todo esto nos deja, a quienes observamos de cerca el panorama global, con una pregunta bastante provocativa. Si este calendario profético tan antiguo realmente está dictaminando o prediciendo el flujo de nuestra historia actual, ¿qué tan de cerca van a reflejar los próximos eventos globales, los próximos tratados de paz y los grandes cambios de poder esta antigua advertencia? Sin lugar a dudas, es una perspectiva absolutamente fascinante que vale la pena tener en cuenta la próxima vez que veamos en los titulares de las noticias palabras como deuda global, vacío de poder o nuevos tratados de paz en el Medio Oriente. Gracias por acompañarnos en esta explicación detallada y nos vemos en el próximo análisis.